Es martes 11 de junio de 2013, gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Dutriz o está con nosotros a las 9 de la noche en Canal 95 de cable de Tigo. Varios temas para la reflexión de este martes: el caso del Fondo Nacional de Vivienda Popular Fonavipo y la obligación por ley para la compra de bonos que el Partido Arena ayer, tras un comunicado, ha calificado de basura y que son de una institución supuestamente en quiebra y sin capacidad de pago. Como recordarán, el caso Fonavipo llegó hasta la Asamblea Legislativa luego que las viviendas que construyó no se pudieran vender y la institución dejara de cumplir sus obligaciones financieras. Además, desde luego, hablaremos de los temas de coyuntura electoral. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Ana Vilma de Escobar, diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputada, es un gusto, bienvenida. Gracias, gracias William, un gusto estar acá. Bueno, diputada, comencemos entonces sobre este tema, el tema Fonavipo, baja calificación de Fonavipo, y esto genera una cantidad de reacciones, pero bueno, ustedes el día de ayer como Partido Arena han hecho público un comunicado en el que han señalado han hecho varias consideraciones sobre el caso Fonavipo y desde luego también lo han vinculado esto a las AFP, es decir, a lo que cada salvadoreño está pagando en las AFP para su retiro digno en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo a la información entonces que ustedes tienen? Bueno, lo que hemos visto es que Fonavipo en un momento dado se declara incapaz de pagar una cuota que tiene pendiente al BESIE a un préstamo. Y en ese momento el Estado, en lugar de resolver ese problema anticipadamente, de ver pues que Fonavipo va a caer en default, de que Fonavipo no puede resolver, el Estado, en vez de buscar cómo resolver esta situación, lo que hace es que se queda callado, no hace nada, y entonces las calificadoras de riesgo le bajan la calificación a la deuda de Fonavipo en 6 ocasiones. Y al final acaba teniendo una calificación D. Posteriormente... Perdón, solo un paréntesis para que vayamos aclarando. Cuando habla de calificación, ¿qué implicaciones tiene para Fonavipo el hecho de que una calificadora de riesgo lo clasifique en esa posición? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Que su deuda que es incapaz de pagar. Uh-huh. Es incapaz de pagar su deuda. Pero no solamente esto, sino por el mismo hecho de que es una institución del Estado y que el Estado es el garante último de las obligaciones que puede tener Fonavipo. Entonces dicen los organismos internacionales o las calificadoras, bueno, si Fonavipo no puede, si el Estado al final no viene a salvar a Fonavipo por una deuda de 10 millones de dólares, entonces el Estado ¿qué capacidad tiene de resolver otras obligaciones que actualmente tienen otras instituciones, como podría ser el Banco de Fomento, como podría ser el Banco Hipotecario, como podría ser el Banco de Desarrollo? ¿Por qué el Estado no entra como garante de esa obligación? Estamos hablando de 10 millones de dólares. Ahora, en estos casos, Ana Vilma, perdone, entiendo de que tampoco hay como una obligación, o en términos contractuales tampoco hay una obligación de que el Estado participe como garante, pero se entiende, casi se da por sentado de que el respaldo que tiene una institución, dependiendo del Estado, obviamente del gobierno, es justamente el Estado. Es el garante último, Uh-huh. es el garante último. En el caso de que Fonavipo no pueda pagar, o que el Banco Hipotecario no pueda pagar, o que el Banco de Fomento no pueda pagar, o el Banco de Desarrollo no pueda pagar, al final el Estado busca encontrar los mecanismos para aliviar el problema, para resolver el problema temporalmente, para buscar de algún lugar 10 millones de dólares de fondos del Estado. Bueno, imaginemos todos los 800 millones de dólares que se han emitido. Bueno, de algún lugar sacar los 10 millones y pagarlo para que Fonavipo no entre en default con un banco internacional. ¿Por qué? Porque eso significa que no solamente Fonavipo no puede pagar, sino también el Estado no es capaz de ser el garante de las responsabilidades o de las obligaciones que tiene una institución del Estado. O sea, la cuestión va mucho más allá. No se limita a que Fonavipo no puede pagar, sino que pasa a que el Estado no hace nada. No hace nada. ¿Por qué el Estado? ¿Y se puede deducir de manera automática de que si una institución tiene ese problema, entonces también lo tiene el Estado como tal? Claro, claro, porque por 10 millones de dólares un Estado no deja que una de sus instituciones caiga en default. ¿Qué problema, no? Diferente que estuviéramos hablando de 2.000 millones de dólares, de 2.500 millones de dólares que se caen en default porque el Estado es incapaz de pagar, pero por 10 millones de dólares vamos a poner en riesgo la calificación de país. Ahora, y vamos a aparecer como un país que no cumple sus obligaciones. Cuando se da calificación de esa Fonavipo. Esa Fonavipo.
tiene implicaciones directas sobre todo el Estado, sobre el país, perdón. Es que la gran pregunta, William, es, bueno, ¿y el Estado por qué no resuelve el problema de Fonavipo? Porque ya se sabía pues que Fonavipo no iba a ser capaz de pagar esta obligación. ¿Por qué el Estado anticipadamente, varios meses atrás, no buscó la manera de resolver el problema? No buscó de dónde sacar los 10 millones de dólares para prestárselos. ¿Por qué el Estado no le resolvió el problema? Porque el Estado no podía probablemente, porque el Estado también tenía tantas obligaciones que no es capaz ni siquiera de pagar esos 10. Yo me pregunto, bueno, ahí habían 800 millones de dólares también que dijeron que iban a hacer para pagar deuda y que no se utilizaron para ese propósito. En ningún momento apareció que había esta obligación de Fonavipo. En ningún momento. No sé, nunca se dijo, mire, queremos en parte pagar esto, porque por lo menos hubiéramos pagado deuda con deuda. Pero esto no apareció. ¿Pero esto por qué? ¿Ustedes ven alguna malicia o algún descuido o alguien cometió alguna negligencia? Digo, porque cuando se estuvo discutiendo la reorientación de fondos se hablaba mucho y se hacía el reparto automático, ¿no? De la institución tal tendrá tantos millones, la otra institución tanto, pero ¿qué pasó con Fonavipo? O sea, yo veo un descuido total de la imagen, aún de la imagen del Estado. Y el tema del endeudamiento que va subiendo, es como que a nadie le preocupa. Yo creo que a la oposición es a quien más nos preocupa esta situación. Esto comienza también desde el momento en que el Estado se mete a construir casas en un proyecto de Fonavipo. El Estado, ya sabemos, no es un constructor de casas. Dejemos que sea los constructores, los que se dedican a eso, que hagan casas. Pero no el Estado construyendo casas. Desde el momento que entra a construir casas, desde ese momento se le traban las carretas, no es capaz ni siquiera de poderlas construir a un precio accesible para un trabajador que necesita vivienda mínima, porque estas casas salieron costando $26,000. Y al final el Estado se encuentra pues con un proyecto de vivienda que no puede ni siquiera vender, no es decir, lo puede colocar. El pecado original de todo esto está ahí. En un momento en que Fonavipo como institución del Estado se decide involucrar en la construcción de vivienda. ¿Ustedes lo ubican ahí? El proyecto original está desde el momento en que el presidente Funes hace una promesa que es inviable para él, donde dice que va a construir 25,000 viviendas, que nunca llega ni siquiera a definir cuáles van a ser los planes para poder construir esa vivienda. Es una promesa que él hace y que no tiene la capacidad de cumplir. Entonces, si él hubiera subcontratado, si él hubiera dedicado los fondos necesarios, hubiera tenido la verdadera voluntad política para abordar el tema habitacional que es tan grave en el país, pues quizás las cosas se hubieran hecho de una manera diferente. Pero a última hora salir corriendo, ver cómo se pueden construir unas 2.500 casas o menos todavía, en el caso de Fonavipo, y hacerlas de manera así, sin mucha planificación, sucede lo que sucedió. Pues el Estado se metió a construir casas. El Estado nunca debió entrar a construir casas. Cuando hablan de la responsabilidad social del Estado, ¿usted cree que no llega hasta ahí? ¿O hasta dónde debería llegar la responsabilidad del Estado entonces en estos casos? Es que el Estado no es constructor de viviendas, pues el Estado no es constructor. Veamos pues lo que sucedió cuando el Estado se mete, produce viviendas que cuestan $26,000. ¿Qué persona con ingresos mínimos va a poder comprar una casa de $26,000? Desde ahí empieza el problema. Y luego el Estado pues es incapaz de vender ese proyecto. Como no puede vender el proyecto, no puede vender las casas, pues tampoco puede sacar la cuota para poder pagar el préstamo. Entonces ahí comienza todo eso el problema, desde una promesa que se hace en el aire sin tener la capacidad de cumplirla. ¿Y ese préstamo era dedicado exclusivamente para la construcción de esas viviendas? Era para construcción de viviendas. De acuerdo. Sí. Bueno, vamos a una pausa. ¿Cómo se relaciona esto con el tema del fondo, con lo que aportamos cada uno de los salvadoreños al fondo de pensiones? Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura.
En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Está con nosotros este martes en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Nabilma de Escobar, diputada del partido de oposición Arena. Antes de pasar a la parte que tiene que ver con el tema de pensiones, que es otro tema muy sensible que está vinculado a esto, Nabilma, estábamos hablando en el corte comercial, bueno, $26,000 el costo de una vivienda, sin duda alguna que no es vivienda accesible para sectores de bajos ingresos, como me imagino que se pretendía en este proyecto. Exacto. O sea, era llegar a los sectores de más bajos ingresos, no sé, salario mínimo o algo así por el estilo, para suplir el problema de la vivienda. $26,000, clase media si acaso, ¿no? Si acaso. Pero vaya, el punto es, ¿tienen ustedes la información de por qué pudo haber costado tanto una vivienda? Es decir, ¿por qué tiene ese precio? Porque hay toda una estadística, ¿no? ¿Cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto cuestan todos los permisos de construcción? Los materiales que se invirtieron. ¿Ustedes tienen idea de cómo está esa parte en Fonavipo para que tenga un precio como ese? Bueno, ¿O son casas demasiado grandes? Pues, yo lo único que me imagino es que es ineficiencia, pues. Ineficiencia. Los costos se le pueden disparar a cualquiera que no tiene la capacidad de ir supervisando debidamente la obra que está haciendo. Para mí los costos se dispararon. Porque interesante también que el precio, los terrenos, había un terreno del Ministerio de Hacienda, había un terreno, el otro terreno que era del IRCA, de la antigua estación de tren que pertenecía a CEPA. O sea, son terrenos que eran del Estado y que los pudo haber transferido también a Fonavipo, digamos, por algún arreglo que se hiciera interinstitucional. Pero al final sé que bajaron los terrenos a precios de 1 centavo. O sea que prácticamente el metro, ¿cómo sería eso? Al final, digamos que el precio que se le dio al terreno era simbólico para poder bajar el costo de la casa. Y aún así estamos hablando de casas que cuestan $26,000. En este momento, con un salario mínimo no se puede comprar eso. Con 2 salarios mínimos no se puede comprar una casa como esa. Entonces, el proyecto estaba condenado al fracaso, si acaso se iba a comercializar a través de Fonavipo y a través de los usuarios o beneficiarios de Fonavipo. Ahora, ¿cómo lo ligan entonces ustedes como Partido Arena al tema de las pensiones? Porque acá dice ustedes, en este comunicado de ayer, dice, para salvar a Fonavipo, el FMLN y sus aliados del bloque aprobaron una ley que obliga entre comillas, a las AFP a comprar bonos basura de una institución en quiebra que no tiene capacidad de pago. ¿Qué es esto? Entonces, está Fonavipo con ese problema, está con una deuda que tiene que pagar una cuota que tiene que pagar de $10 millones. Entonces, bueno, ¿qué hace? Está en default, no puede pagar, el Estado tampoco viene y resuelve, entonces se pasa esta ley de emisión de certificados de inversión por $40 millones para poder venir a salvar a Fonavipo. Pero ¿dónde se van a colocar esos certificados de inversión? Cuando yo sé que que se provienen de una institución que tiene una calificación de riesgo D, es decir, estos son prácticamente certificados basura, como se usa como se llama el término. Pues, en términos más sencillos, por el nivel de respaldo que tiene, que usted puede adquirir un bono, pero el respaldo no es suficiente para lo que usted invierte. No, es de una institución quebrada que es incapaz de pagarme a mí por ese bono. Ajá. O sea, yo puedo emitir un certificado, pero el certificado se supone que de la misma institución van a provenir los ingresos para poder cubrir o para poderme pagar ese bono cuando toque redimirlo, ¿no? Para poder pagar ese certificado, claro, cuando toque redimirlo. ¿Y qué sucede? Esta institución no tiene la capacidad de repago. Por tanto, es simplemente un certificado que está emitiendo sin ningún respaldo. En este caso particular, quien va a respaldar esos certificados va a ser el Estado, pero Fonavipo en sí no tiene ninguna capacidad. Por tanto, lo que estamos haciendo es aumentando la deuda del Estado.
Diferente que dijéramos, bueno, Fonavipo tiene estos proyectos habitacionales, los va a vender y de eso que está vendiendo, de eso es que va a pagar los certificados que se emitan a un plazo de X tiempo. Este no es el caso. Este no es el caso. En este momento la perspectiva de Fonavipo es una perspectiva negativa. Es una perspectiva de que no se ve cómo va a salir del problema en que actualmente se encuentra. Ya, entonces se obliga entonces después... Con esta ley se colocan se emiten certificados de inversión que van a tener que adquirir algunas instituciones del Estado, incluyendo, no son del Estado, pero también esto va también a las AFPs. Las AFPs compran estos certificados que el rendimiento que tienen también es un rendimiento mínimo y lo que viene a hacer es afectar la pensión y la rentabilidad ya muy baja que tienen los fondos de los trabajadores. Los fondos o los dineros que manejan las AFPs son dineros de los trabajadores, no son dineros del Estado. Son dineros que los trabajadores han ido aportando a lo largo del tiempo con el nuevo sistema que se creó de pensiones y donde ellos van ahorrando para que cuando llegue el momento de su jubilación puedan ellos tener sus dineros, su ahorro. Y el Estado obliga. Bueno, ya de por sí se había emitido una ley que permitía que se utilizaran parte de esos fondos a rentabilidades de 1 o 2%, que es totalmente absurdo. Cuando que en ese caso hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, debo entender, ¿no? Bueno, no recuerdo si hay un recurso cuanto a eso, pero el punto es que la rentabilidad que están teniendo ahorita esos certificados era de 1 o 2%, cuando la colocación de bonos que se hace afuera tiene a veces rentabilidades de 7%, es decir, que nosotros pagamos por esa deuda 7% y aquí se viene a pagar 2%. O sea, con las pensiones de alguna forma se está subsidiando ese tipo de problema. Exactamente. Porque las pensiones podrían tener en este momento mejor rentabilidad. Definitivamente. El Estado debería estar buscando cómo le invierte o cómo tenemos una ley que permita que se invierta en rentabilidades mayores. Sí. Y en este caso, Ana Vilma, ¿se está obligando a las AFP entonces a que adquieran esos bonos? O sea, no es opcional que las administradoras del fondo digan nosotros vamos a colocar el dinero donde más nos convenga. O sea, al final se les está obligando. En cierta forma sí se les está obligando a las AFPs, porque las AFPs invierten en algunos bonos del Estado y este va a ser uno de los bonos que van a estar ahí disponibles. Ahora, ¿qué se puede hacer en términos de algunas acciones desde la Asamblea Legislativa o ustedes qué pueden hacer sobre esto? Nosotros nos vimos en una situación muy complicada el jueves pasado, cuando vimos que ya la oposición, el FMLN, se había puesto de acuerdo con los demás partidos políticos que ya conocemos, los que siempre están dispuestos a votar en todo lo que el FMLN decida, y tuvieron los 56 votos para poder afectar al Estado, a la deuda del Estado, para poder emitir bonos que no tenían ningún respaldo, consiguieron esos votos. El jueves anterior no habían podido conseguir los votos. Los independientes, llamémoslo, pues, porque no son independientes, estos no quisieron votar en aquella ocasión. Y ya en esta ocasión, ahí sí levantaron la mano y acompañaron esa posición que tenía el FMLN. Esta es una medida desesperada. Esta es una medida donde el Estado se encuentra en una situación financiera muy crítica, no sabe cómo salir y toma medidas como esta que viene a afectar las pensiones de los trabajadores, pues viene a afectar más el endeudamiento del Estado, viene a generar mayor problema en la situación fiscal de país, viene a seguir endeudando al Estado. Para mí es una situación muy crítica y una muestra también de la incapacidad que se ha tenido en el manejo de la situación fiscal del país. Perfecto, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes están pidiendo en el comunicado el pronunciamiento de la Comisión de Riesgo. Solo quiero cerrar con este tema después de la pausa y pasamos a otros temas de coyuntura política y electoral. Volvemos.
¿Qué es la ley de medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, diputada, entonces en el numeral 4, este comunicado que ha sacado el Partido de Arena, ustedes están demandando un pronunciamiento inmediato, dicen, de la Comisión de Riesgo, que está integrada por varias instituciones ahí. Esta es una petición que ustedes harían como diputados, se canaliza a través de Asamblea Legislativa. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros lo que estamos buscando, y este es un hecho, es que los instrumentos en que se invierten en los fondos de pensiones tienen que tener unos límites mínimos de calificación de riesgo, pues. Las AFP no pueden invertir los fondos de los trabajadores en cualquier certificado o en cualquier bono, sino que tiene que haber una calificación de riesgo que avale esa inversión. Y en este caso, ni siquiera se está tomando en cuenta cuál es la calificación de riesgo que tiene Fonavipo, porque el decreto que se sacó precisamente decía que eso no iba a contar en este momento. O sea, que podría haber ahí entonces una ilegalidad. Para mí esto es lo más absurdo que he escuchado. Entonces, porque al final dice el Estado es el garante, pero no es esa la manera como se debe manejar la situación de las instituciones del Estado. Cada institución tiene que ser garante de la propia emisión que haga o del propio certificado que emita. El Estado no puede ser un garante último. Ahora, pero esto sería, Ana Vilma, llevar a las mismas AFP a una violación de ley. Pregunto, digo, porque si se les está llevando a que compren bonos de ese tipo y al final la ley es clara en decir que hay que tener ese nivel de información, es como orillar a las AFP a que violen la ley. Pregunto. Es obligar a las AFP a que pongan en riesgo las pensiones que están obligadas a dar a los trabajadores que ya han llegado a su jubilación en el momento en el que se jubilen. Es complicarles la existencia no solamente a las AFP para que puedan dar esas pensiones, sino además es poner en riesgo esa jubilación a la cual tienen derecho los trabajadores. Es una violación de los derechos de los trabajadores. Así es como yo lo veo. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya la comisión de riesgo que la conforman representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central, y que sean ellos que expliquen cómo es posible que las AFPs y cómo las AFP van a estar invirtiendo en estos bonos basura o estos certificados de inversión que no tienen ninguna posibilidad de pago por parte de Fonavipo, y que expliquen por qué no se están cumpliendo esos límites mínimos de calificación de riesgo para estos instrumentos en que se van a invertir los fondos de pensiones. Le decía, ¿quedan otros caminos para poder intervenir desde la Asamblea Legislativa? No sé, ir hasta la Corte Suprema de Justicia. No han valorado las opciones. Es que este es un tema fiscal. Yo creo que ya de violaciones ya hemos visto tanto, pero este es un tema que debió haberse manejado fiscalmente. El Estado debió haber intervenido oportunamente para resolver el problema antes de que la bomba le estallara en las manos, pero no lo hizo. Y la gran pregunta es, ¿no lo hizo por incapacidad? ¿No lo hizo porque no tenía los fondos? ¿No lo hizo porque el Estado está tan mal financieramente que no tiene la capacidad de cubrir 10 millones de dólares? ¿Qué es lo que sucede realmente? Y esta es la gran preocupación que tenemos. Y luego resuelven de la manera más sencilla, vamos y evitamos estos certificados, afectemos las pensiones de los trabajadores, ¿verdad?
como que si fuera un fondo ahí disponible para el Estado, cuando es un fondo privado, y resolvamos nuestro problema, ¿verdad? Allá que los trabajadores vean cómo quedan ellos con el tema de su jubilación en el momento que les llegue. Va más allá de esto de decir, bueno, lo que va a pasar es que entonces la pensión de lo que ustedes le descuentan mensualmente no podrá crear o multiplicar los ingresos por la forma que se manejan los fondos. Va más allá de eso, se pone en riesgo en sí la misma cuota del trabajador. En la medida que la rentabilidad de los fondos de pensiones es menor, el trabajador recibe una menor pensión, porque los fondos que se le descuentan al trabajador, que son del trabajador, esos fondos se ponen, se invierten, pues, de acuerdo a la rentabilidad que tengan. Si ganan 2%, bueno, pues entonces el monto que va a recibir el trabajador en el momento de su jubilación va a ser menor. Si eso se invierten a un 5%, pues va a recibir una mayor cantidad. Entonces lo que se está haciendo es que al trabajador se le va a entregar menos dinero del que pudo haber recibido en un momento dado. Se supone que el Estado va a ser el garante último, eso es lo que está por verse, si va a tener la capacidad de serlo o no. Bueno, y a propósito de estos temas, en este contexto, hace, ¿qué sería entonces? 11 días, la administración Funes cumplió 4 años de gestión y entró en ruta a su último año de gobierno. ¿Cómo se está observando de cómo va, no digamos de los 4 años hacia atrás, sino de lo que falta a este gobierno? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, nosotros hicimos una evaluación que nos pareció sumamente preocupante, de ver que no había habido suficientes logros o suficiente cumplimiento de promesas en estos 4 años que ya transcurrieron. Hoy estamos ya en un periodo electoral donde difícilmente vamos a poder ver avances significativos. No hemos visto hasta el momento, a pesar de muchos esfuerzos que hemos hecho como partido Arena, de poder sentarnos con el gobierno a lograr acuerdos fiscales, a lograr acuerdos sobre los temas económicos. Hemos estado dispuestos a apoyar muchos de los esfuerzos que el gobierno decía que iba a hacer para lograr crecimiento económico, pero los resultados no los hemos visto ahí. Se habla mucho de que el gobierno ha tenido que trabajar solo. La verdad es que nosotros le hemos apoyado al gobierno préstamos importantes para que pudiera arrancar no solamente al inicio de la gestión del presidente Funes, sino además en estos últimos meses hemos apoyado los préstamos que el gobierno dijo necesitaba para poder hacer una mejor gestión. ¿Usted cree que el gobierno o el presidente Funes buscó la vía más fácil, que era la manera de esperar, digo, desde el otro lado como observador, o no sé si qué tanto protagonismo tuvo en el hecho de dividir a la fracción? Entonces, que pudiera resultar más cómodo sacar más diputados, romper a la fracción de Arena que entrar en un proceso de negociación. Yo creo que eso en la parte política, eso fue algo que afectó muchísimo, pero al final eso no le iba a servir de nada para poder impulsar el desarrollo del país. Le iba a poder servir para poder tener votos, para poder tener acuerdos más fáciles, pero al final en el tema que preocupa a los salvadoreños, por ejemplo, el tema de la falta de empleo que hay, en eso no le podía servir de nada. Los salvadoreños, 1 de cada 2 salvadoreños sigue estando desempleado. Los salvadoreños no ven una mejoría en su vida. No hay una perspectiva de futuro en la situación de los salvadoreños, y esto es algo que ha afectado grandemente. No hemos visto esa confianza necesaria para generar inversión, y ya veíamos ahora uno de los titulares de los medios que hablaba pues de una caída en inversión de $2.000 millones, producto de esa misma desconfianza. Eso significa menos empleo, menos crecimiento económico, menos posibilidades, menos fondos para programas sociales. Significa un estancamiento o un retroceso en la calidad de vida de los salvadoreños. En el gobierno que se supone iba a ser el gobierno del cambio. Yo he escuchado también al secretario técnico hablar de que veremos a futuro unos $2.500 millones de inversión en proyectos. ¿Y por qué no logramos eso antes? Estamos hablando de que se va finalmente a concesionar el puerto de La Unión. Nos hemos tardado, ya han transcurrido 4 años y esto todavía no se ha logrado. Esperamos que esto se logre. Dicen que al final, ojalá
pronto vamos a ver al menos quiénes son los posibles operadores. En fin, hay proyectos que pudieron haberse desarrollado y no se hizo. Ya, bueno, hay más que hablar sobre este tema, sobre todo porque, bueno, ya en medio de esto, bueno, estamos en plena campaña electoral prácticamente, o sea, no se está pidiendo el voto porque la ley no lo exige, pero bueno, lo prohíbe, perdón, pero el tema es que estamos en campaña, entonces, yo sí he visto a un candidato de unidad enseñando cómo votar, sí está pidiendo el voto, lo cual me parece que es ilegal. Aunque no esté diciendo vote por este candidato. Está mostrando ahí cómo votar y yo creo que eso es ilegal. Platicamos entonces de eso después de la pausa comercial. Volvemos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Ana Vilma, le decía entonces, ustedes dicen una situación bastante caótica, ¿no? De cómo se está administrando los bienes públicos desde el gobierno, cómo entra esto en medio de una elección. En el cierre del segmento pasado me decía usted, bueno, pero yo decía, la ley prohíbe que se pida el voto. Usted dice, bueno, no, pero hay algún candidato que está pidiendo el voto. O sea, ya hay un candidato que está mostrando ahí cómo votar, ya eso prácticamente es estar pidiendo el voto. Es una ilegalidad, es un problema también que el Tribunal Supremo no se pronuncie ni sobre el adelanto de campaña, esta campaña que prácticamente va a durar 2 años, no tiene sentido, no se pronuncia sobre estos temas, no se pronuncia sobre las ilegalidades que se dan. Y esto genera un desorden a nivel de país en el tema electoral. Ahora bien, estamos prácticamente ya en ruta electoral, es decir, ya parece que las campañas de todos los partidos políticos ya comienzan a calentar. Y digo porque uno lo ve en los spots de televisión, en los pronunciamientos ahí, incluso el Partido Arena. Parece que el Partido Arena salió un poco de ese esquema, estaba un poco de enfriamiento, no sé. ¿Cómo se está moviendo el Partido Arena ahora entonces? Hay un punto que yo creo que era también una estrategia de los partidos que quieren dividirnos o quieren terminarse Arena, de decir, Arena se está derrumbando. Hay muchos que están saliendo de Arena. Inclusive se hablaba de que yo me iba de Arena, de que Edwin Zamora se iba de Arena, de que unos alcaldes se iban de Arena. En fin, yo quiero decir que Arena que esa es un rumor que ha generado otros partidos políticos para poder generar desestabilización. Y lo primero es ver una Arena que está en el territorio, no con todos los recursos que pueden estar otros partidos que están disponiendo de dineros que no sabemos de dónde provienen, pero sí está trabajando fuertemente en el territorio y yo veo entusiasmo. Yo me he sumado a las campañas en el territorio y yo veo a la gente contenta de ver pues que Arena está de nuevo ahí. O sea, Ana Vilma Escobar no está desanimada, ni mucho menos se está yendo del Partido Arena. No, en absoluto, yo no me voy. El trabajo hay que seguirlo haciendo, hay todavía mucho que está pendiente. Y yo creo que se ha avanzado bastante. Arena ha dado un giro significativo. Lo primero es volver a agarrar fuerza, porque no es fácil estar ante los embates de desestabilización que se generan cuando otros partidos están comprando diputados, están haciendo soborno político, que es un delito. Eso afecta, y eso afecta a la población.
Por otro lado, ese rumor de que se va uno, de que se va otro, ese es un rumor que generan partidos que están dispuestos o quisieran ver a una Arena terminada. Pero yo veo a Arena trabajando en el territorio, yo veo al candidato a presidente, a vicepresidente, a la fórmula en diferentes lugares del país, organizando reuniones, conversando con distintos grupos. Hay un trabajo político importante y no olvidemos que Arena es una marca fuerte en el territorio y por tanto está impulsando toda esa fuerza en el territorio. ¿Qué tanto está significando, la competencia electoral en el terreno? ¿Qué tanta incidencia tiene la presencia de los programas Salva? Bueno, imagínese. ¿Es una competencia fuerte para el Partido Arena? Es una competencia el poder llegar con las manos llenas a repartir paquetes, a repartir alimentos, a repartir. Claro que es una competencia, claro que se siente. Pero eso no significa que Arena no siga haciendo su trabajo territorial, porque hay mucha gente que no estaría dispuesta a votar por ese partido de gobierno, ni de ninguna manera, ni siquiera a cambio de alimentos o dádivas que se den. Es que la gestión que ha tenido este gobierno ha sido una gestión muy complicada, una gestión donde los salvadoreños no vieron la mejoría que esperaban, no la vieron en el tema de los empleos, no vieron mejorar su situación económica, no vieron mejorar su perspectiva de futuro, no vieron mejorar significativamente el tema de seguridad, se quedaron con el problema de las extorsiones y eso ha hecho a la gente pensar, bueno, ¿y qué significarían 5 años más de este gobierno? ¿Verdad? No hay algo que verdaderamente los incentive a votar de nuevo por estas situaciones. La gente quiere ya que volvamos a la normalidad, la gente espera que este país se vuelva a enderezar y tome rumbo. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales apuestas del Partido Arena en términos de motivar al electorado? No solo al votante duro dentro del Partido Arena, sino al electorado que es el que al final de cuentas decanta una votación. Es decir, a ese electorado que no necesariamente lo mueve una canción o los colores, sino más bien el argumento. Entonces, ¿cómo piensan ustedes hacer que la población diga, nosotros entonces vamos a endosar nuevamente el respaldo del Partido Arena? Esa es una pregunta muy interesante, William, y yo estoy de acuerdo que esto no se gana con canciones. Hay una motivación que va al voto duro, una motivación que va a los areneros, que levanta ese espíritu, que puede llenarse a través de un himno, etc. Pero hay todo otro sector de la población que necesita ver una Arena dispuesta a hacer las cosas mejor todavía de lo que los hizo en ocasiones anteriores. La gente percibe de que Arena tiene la capacidad de darle rumbo al país. La gente está consciente también de que en tiempos de Arena el tema del empleo, el tema de la inversión, el tema del crecimiento se puede enfocar de una manera diferente. Y por tanto esa es una apuesta importante de devolverle ese rumbo, de devolver ese crecimiento de país. Pero también en el campo político, yo creo que quienes han visto el actuar en estos últimos 4 años se dan cuenta de cómo el partido de gobierno y los demás partidos que han apoyado las iniciativas de ellos o que se pliegan totalmente a las iniciativas del partido de gobierno han afectado la institucionalidad democrática, han socavado la democracia en este país, no han dudado un solo momento en afectar desde nuestra soberanía hasta nuestra democracia. Y eso es algo que ha puesto en riesgo toda la estabilidad de país. La gente ha visto eso y el único partido que ha salido a defender esa institucionalidad y esa democracia ha sido el Partido Arena. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, explíqueme si el Partido Arena logra obtener nuevamente la presidencia de la República el 2 de febrero de 2014. ¿Cómo van a encontrar este país y qué es lo que piensan hacer entonces? Vamos a una pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez,
no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Estamos en el último segmento de la entrevista en línea. A Ana Vilma le preguntaba en el segmento pasado, si ustedes logran hacerse nuevamente del control del Ejecutivo después de las elecciones del 2 de febrero de 2014, y la situación del país está crítica, ustedes tienen una radiografía, algunos dicen que son excesivamente pesimistas, ustedes dicen que son realistas, pero bueno, el tema es que hay una radiografía de cuál es la situación económica del país, cuáles son los ingresos fiscales, hasta dónde alcanza la cobija en términos financieros en este país. ¿Cómo van a encontrar ustedes entonces el gobierno y cómo van a gerenciar entonces una situación de crisis como esa? Lo primero es que tenemos que llegar, Norman Quijano, de llegar a la presidencia de la República, tiene que llegar con un equipo capaz, con un equipo fuerte que vaya a impulsar la mejora en la calidad de vida de los salvadoreños. Eso es fundamental, que haya una visión clara de que este país tiene la capacidad de estar mejor, que los salvadoreños tienen la posibilidad de ver una mejor calidad de vida y que ese equipo va a llegar ahí a impulsar esto. Vamos a encontrar un país quebrado. Vamos a encontrar un país con bajísimos niveles de inversión. Vamos a encontrar un país con un nivel de endeudamiento muy alto. Vamos a encontrar un país con una muy baja credibilidad ante los organismos internacionales, un país que no ha respetado los acuerdos, un país que ha caído en default a causa de un Fonavipo. Vamos a encontrar salvadoreños que, lejos de haber salido de la pobreza, han caído más. Vamos a encontrar más pobres, en otras palabras, no importa cuál sea el número, para no entrar en la discusión, vamos a encontrar más pobres. Vamos a encontrar un país sin empleo, vamos a encontrar un país debilitado en su institucionalidad. Crítico, se puede mejorar. Entonces, la apuesta principal tiene que ser a buscar un combate a la pobreza, tiene que ser combatir la pobreza, tiene que ser mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y de ahí de ver cómo lo podemos hacer. Nosotros pensamos que la mejor política social es generar empleo. Estamos convencidos de que tenemos que apostarle a la confianza que vamos a devolver a los salvadoreños y que esa confianza va a permitir que muchos salvadoreños que hoy día no están invirtiendo vuelvan a invertir acá. Por supuesto, el buscar atraer inversión extranjera es una posibilidad muy fuerte que empiece a dinamizar otra vez esta economía. Diputada, pero con un panorama tan bastante oscuro como este, uno dice, bueno, pero ¿qué partido querrá entonces echarse el guante? ¿Y el Partido Arena está dispuesto a, conociendo esa radiografía entonces? Es que vamos a tener que hacerlo, porque cuando lleguemos en el 2014 vamos a tener que resolver todos estos temas. Para aumentar los ingresos, la continuidad, por ejemplo, en este momento la continuidad de los programas sociales parece que nadie lo está cuestionando, nadie está diciendo vamos a quitar vaso de leche, vamos a quitar uniforme, vamos a hacer cosas distintas que pongan en riesgo, digamos, los programas sociales. Y usted para sostener programas sociales requiere de muchos ingresos. Y eso requiere entonces de que haya más inversión, más generación de empleo, más consumo incluso, para que el ciclo de la economía se complete. Y entonces, pero ¿cómo lo puede lograr, digo, en una situación económica tan precaria, que no solo es de El Salvador? Lo que teníamos es que una familia que tenía la mamá, un hijo, 2 hijos trabajando, estaba recibiendo 3 ingresos.
Cuando esos empleos se pierden y recae la obligación y la responsabilidad del hogar en una sola persona, empezamos a ver la precariedad de la situación de los salvadoreños. Estamos viendo que una sola persona está sosteniendo un hogar. En la medida que pueda generarse más empleos, mire la situación dramática de los jóvenes hoy día que no encuentran un trabajo. Entonces, en la medida que pueda generarse más empleos y que puedan ser 2 o 3 familiares que estén sosteniendo un hogar, en esa medida vamos a ver que ellos van a poder ser capaces de suplir algunas de sus necesidades. El Estado tiene que ser garante y tiene que entrar a apoyar a aquellos que no tienen la capacidad de salir adelante por sí solos. Aquellas personas que necesitan absolutamente el apoyo y el subsidio del Estado tienen que tenerlo, porque es un derecho de esas personas el tener su alimentación, el tener lo mínimo para poder vivir. Es decir, el Partido de Arena no están apostando a quitar programas sociales, sino, ¿qué sería entonces? A focalizarlos, que lleguen a los segmentos que más lo necesitan. Hay que focalizarlos, pero además hay que generar empleo para que la gente sola vaya resolviendo también sus problemas. No le vamos a quitar al niño el vaso de leche, si nosotros no solamente dábamos el vaso de leche, nosotros dábamos un tiempo de comida, desde el tiempo del presidente Calderón Sol. Entonces, muchos de los programas que ahorita estamos viendo en este gobierno eran programas que ya tenía el gobierno de Arena, pero se les ha dado otro nombre. Pero hablando en términos de los apoyos sociales, este país necesita educación, este país necesita enfocarse en educación, que va a ser un eje central del programa de gobierno de Norman Quijano. La apuesta a la educación es lo que verdaderamente puede transformar un país. Es esa asignación de fondos al tema educación para que la gente vaya saliendo de esa condición de pobreza en que está. Pero esto pasa por acuerdos mínimos, es decir, acuerdos mínimos de nación, de partidos políticos. Yo debo entender que, por ejemplo, en Costa Rica hace 30, 40 años, los partidos políticos llegaron a un acuerdo de que el tema de educación era prioritario, ¿ya? Y incluso había una apuesta de cuánto era lo que se iba a invertir del Producto Interno Bruto, no sé si el 4 o 5%. Y eso no se toca, es decir, cuando hay campañas incluso el tema educativo, no es que sea a un lado, pero digamos no se entra a debilitar un programa educativo. Exactamente. Pero también desde un inicio se puede hacer una reasignación de fondos de manera que la educación reciba un apoyo prioritario. Esto es fundamental, el darle a los niños todas esas capacidades, esas habilidades especiales, que vayan ya preparándose para poder vivir en el mundo de hoy día, en el mundo moderno, a los jóvenes. Mire que en la administración pasada estábamos impulsando, me dediqué mucho a impulsar el tema del inglés, el tema de la computación. Estas eran necesidades que se tenían para que los jóvenes pudieran salir a trabajar al terminar su bachillerato y que además pudieran continuar asistiendo a la universidad, aquellos que lo desean, o aprender otras carreras técnicas, los que lo desearan. Pero se necesita darle esas herramientas para cuando salgan. Este es un tema fundamental, no solamente el vaso de leche, no solamente los uniformes, es invertir en la capacidad que tienen los jóvenes para poder ellos también atender sus necesidades. Hay un problema central en medio de esto que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Por ejemplo, el país ha caído muchísimo, a nivel centroamericano somos los que menos recibimos inversión extranjera directa. ¿Cómo hacer el Partido Arena para estimular la inversión extranjera en el país? La inversión extranjera está directamente relacionada con la competitividad, es decir, esas condiciones que el país ofrece que hace que un inversionista decida voy a ir a El Salvador en vez de irme a Guatemala, por ejemplo. Cómo está la situación de estabilidad de país, cómo está la situación de seguridad ciudadana, cómo está el tema de seguridad jurídica para mi inversión, cómo está la tramitología, cómo está el clima de inversión, cómo están los niveles de educación en el país, cómo están los niveles de infraestructura. En fin, todos esos temas un inversionista los considera. En este gobierno hemos caído en las posiciones o en los rankings internacionales porque estos temas no se han visto como prioritarios. Ese es un tema importante que atender. Y en segundo lugar, la inversión hay que salir a buscarla. De la misma manera que lo hacíamos anteriormente, nos dedicamos en la vicepresidencia a salir a buscar la inversión, a salir a contar qué es lo que aquí teníamos. Claro, hay que tener una historia positiva que contar.
¿verdad? Entonces, esos esfuerzos hay que volverlos a realizar. Bueno, se nos quedan varios temas ahí, pero bueno, esto será en otra oportunidad que le invitamos entonces y conversamos, pero bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Ana Vilma. Gracias, gracias, William. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana siempre a las 8 de la mañana en la transmisión en tiempo real, pero ustedes se encuentran